grupo que ahí está. Es un grupo de trabajo que se inició en el año 2016, es decir, que vamos por el tercer periodo. Eso nos ha permitido ir acumulando una serie de debates, de investigaciones y también ser cada vez más ambiciosas en la escala, digamos, de lo que llamamos el mapeo, porque justamente nuestro grupo de trabajo se llama Mapeo de las Economías Populares, y como grupo nos interesa mucho ese pensamiento sobre la escala, sobre las geografías de las economías populares, y tratamos de desarrollar también una especie de pensamiento sobre la dimensión cartográfica de las economías populares, es decir, de cómo podemos trazar esos mapas que, como vamos a ver a lo largo de este seminario, van conectando circuitos, espacios, países y también fronteras, y que esa dimensión espacial es de por sí problemática, y por tanto hay una dimensión metodológica en cómo cartografiar esas movilidades y esas geografías y esas escalas, que es un problema al interior de las economías populares. Este ha sido, como les decía, una constante de investigación de nuestro grupo de trabajo. Y otra segunda que quisiera marcar muy rápidamente, porque después nos vamos a detener mucho más, es que viene siendo una investigación para pensar y repensar las formas del trabajo, especialmente en nuestro continente, por fuera del marco tradicional del así llamado trabajo asalariado, ¿no? Nos interesa mucho ir discutiendo, ir pensando a qué refieren estas economías populares desde el punto de vista del trabajo que las componen, ¿no? Es decir, quiénes son sus trabajadores y sus trabajadoras, cuándo son reconocidas como tales y cuándo no. Y esto no es simplemente una cuestión que se restringe a América Latina, sino que nos interesa este punto de vista para entender las dinámicas del capitalismo global. Es decir, desde las economías populares, como vamos a ir discutiendo, nos interesa entender las dinámicas del capital global, de las reconfiguraciones del capitalismo financierizado contemporáneo, y también conectar con debates históricos de cómo ha participado nuestro continente en la así llamada economía mundo, ¿no? Es decir, las distintas relaciones históricas de dependencia, subordinación e intentos de autonomía también económica que se han ejercido desde las particularidades y singularidades de América Latina. Por otro lado, estamos muy interesados en ver las dinámicas políticas asociadas a las economías populares. Esa es la tercera dimensión que quiero marcar como una suerte de invariante, ¿no? Y de persistencia que ha tenido la investigación del grupo, que justamente nos ha permitido pensar las economías populares como dinámicas políticas, de organización, de gestión también de la reproducción social, de vínculos contenciosos con las instituciones públicas, con el Estado, pero también con otros actores económicos y políticos. Entonces, este viene siendo de alguna manera la dinámica de investigación, de organización de publicaciones, de organización de debates e intercambios que tenemos con el grupo de trabajo desde el 2016, y bueno, buena parte de eso que venimos estructurando como trabajo colectivo es lo que hemos decidido presentar en el diplomado. Así que ahora le cedo la palabra a Alyosha. Ustedes van a poder ver, si no lo han visto, en la página web de Claxo, la descripción, y también todos y todas las integrantes de nuestro grupo de trabajo, por si quieren interiorizarse ahí con algunos detalles de los distintos momentos de nuestro grupo. Bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Vero, por esta presentación de nuestro grupo de trabajo de Claxo. A partir de estas trayectorias que Verónica presentó brevemente en relación al grupo de trabajo Claxo, surgió la propuesta de este diploma superior,
en economías populares y feministas surge a partir ya de una serie de experiencias, de seminarios, de debates, de conferencias, de encuentros, ¿no? También de trabajos de campo, de vinculaciones, cada uno y cada una con distintos territorios, con distintos procesos sociales de las economías populares y feministas en varios países de la región. Yo particularmente, yo soy antropólogo, vengo de Italia y he vivido distintos años, varios años en Argentina investigando en el marco de economías populares y de experiencias cooperativas de autogestión del trabajo en las economías populares. Y les hablo en este momento desde Bogotá, Colombia, donde me encuentro a vivir en este momento, y estoy también participando en espacios y dando, digamos, trabajando como docente en la Universidad Nacional. Mi trayectoria se vincula, digamos, de alguna manera a las investigaciones vinculadas con las economías populares a partir de la fundación del grupo de trabajo. Llegué a Buenos Aires a trabajar justamente con Verónica y con el grupo que se iba formando en ese momento, en el 2016, a partir de mis investigaciones de campo, que luego tendremos momento de presentación durante el marco del diploma. Bueno, entonces hemos hecho este recorrido colectivo, ese espacio que se ha ido formando en distintas universidades, en distintos territorios, en distintas vinculaciones con procesos sociales, y también en distintos debates, ¿no?, que se han ido desarrollando en varias partes de América Latina, ¿no?, en territorios y países distintos, con una mirada que va más allá de las fronteras nacionales, sino para pensar también las dimensiones transnacionales de las economías populares y para pensar las dimensiones de reconfiguración espacial y territorial que desde las economías populares en su historicidad se han construido. Quiero presentar muy brevemente en un par de minutos algunos elementos de esta propuesta de diploma, dándoles otra vez a todos la bienvenida. Creo que ya no hay más personas esperando de poder entrar. Estamos muy felices y muy alegres de comenzar este proceso del diploma superior. Hemos hecho ya una trayectoria de seminarios, tanto en el IDAES en Argentina, a partir del 2017, como en la Universidad Nacional aquí en Colombia, como cada uno y cada una en sus distintos espacios y territorios, tanto en las universidades como con las organizaciones sociales con quienes en distintos países estamos vinculados y vinculadas. Y estos espacios han permitido el seminario virtual del 2021 de Economías Populares, justamente en el programa de posgrado virtual de Claxo, y ahora con esa nueva propuesta, ¿no?, que es la primera vez que realizamos como diploma y que vamos a tener a partir de las coordinaciones, digamos, del trabajo de coordinación y de docencia mío, de Verónica Gago y de Cristina Cielo. Vamos a tener una larga participación de docentes desde distintos países, distintas universidades, distintos territorios de América Latina. Son 15 docentes más otros 5 docentes invitados que tendrán posibilidad de presentar sus perspectivas teóricas, sus investigaciones, sus abordajes a las economías populares. Y entonces la idea es que ese sea un espacio entre todos de poder intercambiar a partir de estas perspectivas, de dialogar, de construir tanto en las clases sincrónicas como en las clases grabadas y en los foros que tenemos al interior de la plataforma virtual de Claxo. El curso, la clase de hoy, que es la clase de apertura de presentación, que tiene también una parte que ahora vamos a desarrollar en torno a la relación entre trabajo, explotación y economías populares, se sitúa al interior, como creo ya han podido ver, y si no lo han visto, lo pueden descargar, el programa completo del posgrado, digamos, del diploma, tanto en el marco de la plataforma lo pueden descargar, tanto el programa de todas las clases como el cronograma. Como les comentaba, las clases serán una cada módulo. Se trata de 5 módulos de 3 clases cada una que conforman el diploma. Cada módulo tendrá una clase sincrónica, tal como esta
primera, todos los martes en este horario, las 3 de Colombia y Ecuador, las 4 de Bolivia, las 5 de Argentina. Y luego 2 clases grabadas que ustedes encontrarán los martes, ya subidas en formato video, y habrán foros de debate con distintos formatos. Al interior los vamos a habilitar mañana, el primer foro, para poder tener espacios de intercambio, de diálogo, de contribución de cada uno y cada una, y de formas de intercambio también a través de la plataforma. El cronograma, como ven, veremos las siguientes 2 clases del primer módulo vinculadas en torno a los temas de la reproducción ampliada de la vida. Digamos que la primera y el primero y el segundo módulo, el primero vinculado al tema del trabajo en las economías populares y el segundo vinculado a las formas de cruces entre economías populares y economías feministas, los hemos como un poco reconfigurados. Por lo tanto, se trata de 2 módulos que juntos debatirán los 2 de las cuestiones vinculadas al trabajo, a la multiplicación del trabajo y a las perspectivas de las economías feministas. Luego tendremos el tercer módulo, que es vinculado, digamos, dedicado a los temas de las subjetividades políticas y a las formas de producción de lo común desde las economías populares. El cuarto módulo, dedicado a las movilidades, a las formas de movilidades, las estrategias de migraciones y movilidades en las economías populares. Y el último módulo, dedicado al tema de deudas, finanzas y políticas públicas, con enfoques en distintas experiencias concretas y países de América Latina, pero con un diálogo, digamos, transnacional a nivel latinoamericano. Esto era un poco como para presentar muy brevemente las líneas, digamos, ¿no?, de estos 5 módulos que constituyen el Diploma Superior en Economías Populares y Feministas, trabajando entonces las cuestiones del trabajo, las cuestiones de las perspectivas de la reproducción social de la economía feminista en su cruce con la economía popular, de las cuestiones vinculadas a la producción de lo común, a las formas de la conflictividad social contemporánea en América Latina, desde las economías populares, a las dimensiones de movilidades y migraciones, y por fin a las disputas en torno a las políticas públicas que hoy estamos viviendo y que se están, digamos, están caracterizando también la agenda y la disputa tanto en términos de movimientos sociales como en términos de políticas públicas y de experiencias al interior de ciertos gobiernos en los territorios. Y ahí queremos ir también profundizando en la última parte. Le dejaría ahora la palabra a Verónica para la primera parte de presentación. Como habrán visto, siendo una clase de presentación, digamos, compartimos la bibliografía, pero la idea es discutirla durante la semana en el foro, además de la clase de hoy. La bibliografía que les proponemos hoy se basa en 3 textos, digamos, obligatorios y otros optativos que les compartimos, sobre todo, que los vamos a retomar durante el curso y que los compartimos sobre todo como para poder comenzar a dedicarse a estas lecturas que son fundamentales para nuestros abordajes de las economías populares. La bibliografía obligatoria es el texto de Verónica Gago, justamente 10 hipótesis sobre las economías populares desde la crítica a la economía política. La introducción del nuevo libro que ya Verónica mencionaba, Economías Populares, una cartografía crítica latinoamericana, que saldrá en los próximos días para las ediciones de Claxo. La introducción la escribieron los compiladores de ese libro, que son justamente Verónica Gago, Cristina Cielo y Nico Tassi, y por fin un texto que profundizaremos durante la jornada de hoy, que es Vida sin salario, de Michael Denning. Esos son los 3 principales textos a partir de los cuales desarrollamos la clase de hoy y que luego, si no lo han podido descargar, ya están disponibles desde hace unos días, desde ayer, están disponibles en la plataforma para poderlos descargar, junto con la bibliografía optativa, entre los cuales le recomendamos particularmente un texto que luego lo retomaremos, que es el de La frontera como método o la multiplicación del trabajo de Sandro Mezzadra Bert Nilsson, que
tiene que ver con algunos de los temas que hoy proponemos. Y los otros dos textos de Cristina Cielo, Los aportes de la economía feminista para el análisis del capitalismo contemporáneo, y el dossier de íconos, que es uno de los primeros dossier que desde el grupo de trabajo se produjo en torno a las economías populares en el 2018, que es otro texto que le damos disponible como bibliografía optativa. Bueno, le dejo la palabra ahora a Verónica. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un gran placer para nosotros compartir con ustedes este espacio. Bueno, muchas gracias, Ali, por la presentación detallada del programa. Bueno, yo quería compartir ahora algunas de las ideas que, digamos, están y articulan el texto sobre las hipótesis de las y sobre las economías populares, y este más reciente que hace de prólogo a esta cartografía colectiva latinoamericana, para poner un marco a nuestras discusiones. Hay un elemento que aparece en ambos textos y que nos puede servir para una primer caracterización de a qué actores y actrices nos referimos cuando hablamos de economías populares, que es un tema que conecta con, digamos, las poblaciones tradicionalmente excluidas en nuestro continente de las narrativas de modernización, y en particular de modernización económica, ¿no? Por eso, desde la problematización y el estudio de las economías populares, rápidamente vamos a confluir con temáticas que han sido en otros momentos históricos planteados como las formas de exclusión, discriminación e inclusión subordinada de las poblaciones campesinas, las poblaciones indígenas, las poblaciones que se van a convertir en trabajadores y trabajadoras informalizadas, básicamente a través de procesos de migración, y las mujeres, ¿no? Es decir, vamos a ver que a través de la definición problemática de quiénes son las y los trabajadores de las economías populares, vamos a conectar con un problema histórico en nuestro continente, y podemos decir de las regiones del tercer mundo, que es cuáles han sido las poblaciones históricamente excluidas de las narrativas modernizantes y básicamente dejadas de lado en términos de reconocer su capacidad productiva, de ser contabilizados en las cuentas públicas y en las cuentas nacionales, y sobre todo de ser remunerados en sus trabajos invisibilizados y a la vez súper explotados, ¿no? Ese es un primer marco que nos parece importante porque, insisto, es el problema histórico que ha tenido un continente como el nuestro para conectar con narrativas que presentaban a un sujeto proletario como un sujeto homogéneo, ¿no? Fácilmente definible en términos de clase según digamos, el vocabulario marxista, y a la vez lo que nos va a interesar es entender este proceso que es histórico, pero que nos vamos un poco a limitar a las últimas 4 décadas, es decir, a partir de la implementación violenta del neoliberalismo en nuestra región. ¿Qué ha pasado, ¿no?, con esos sujetos, trabajadores y trabajadoras, históricamente no reconocidos o reconocidos de manera subordinada y subalternizada en relación a las dinámicas de trabajo, ¿no? Es decir, este marco histórico nos ayuda a ubicar por qué todos los textos que vamos a estar trabajando básicamente van a ser un recorrido que es desde fines de los años 70 hasta la actualidad, para pensar cómo se han ido configurando estas poblaciones trabajadoras, que sin embargo tienen que disputar de manera permanente su reconocimiento como trabajadores y trabajadoras. Y esto en el marco de unas políticas neoliberales que se van a ir asentando en las últimas 4 décadas, y que la deriva, digamos, y la suerte de esas políticas y de esos programas neoliberales va a tener mucho que ver con las configuraciones también económicas, políticas y subjetivas de estos contingentes de trabajadores y trabajadoras que hoy podemos reconocer y que podemos leer en relación a las economías populares. Pero, como les decía antes, aunque nos limitemos en los textos que vamos a trabajar a las últimas 4 décadas, invariablemente
vamos a estar tocando discusiones históricas sobre cómo ha habido poblaciones históricamente subalternizadas mucho antes de los años 70, ¿no? Entonces, vamos a ver también cómo se actualizan esas formas de exclusión de las poblaciones indígenas, de las poblaciones campesinas, de las poblaciones informalizadas por procesos de migración y en particular por cuestiones de género en las realidades actuales de las economías populares. Ese es un primer punto que me parece importante, esta doble dimensión histórica de la que vamos a tratar, ¿no? Por otro lado, esto es lo que nos va a permitir un contrapunteo casi permanente en los textos que vamos a trabajar y en las discusiones de, bueno, ¿qué ha pasado con ese ideal modernizador de nuestro continente, ese horizonte de progreso y de desarrollo que se discutió muy fuertemente en distintos momentos del siglo XX, que podemos decir que en las últimas 4 décadas también ha tenido una serie de fracasos importantes, pero también de intentos de ser reorganizado y relanzado bajo distintas proyecciones políticas y económicas. Entonces, el contrapunto entre qué dice el mapa que podemos hacernos de las economías populares, del horizonte modernizador, de progreso, desarrollista, es también un punto que vamos a estar de manera constante discutiendo a través de los distintos enfoques de los materiales y los textos que vamos a trabajar. Nos interesa mucho pensar qué ha pasado con ese ideal, digamos, de progreso y de modernización en nuestro continente, leído desde las realidades actuales de la economía popular. En ese sentido, me parece que es también importante hacer este acumulado de discusiones que vamos a hacer en el seminario para entender cuestiones que hoy se discuten en términos de imposibilidad de crecimiento, formas ya muy asentadas de desigualdad, incluso formas de exclusión y precariedad en las dinámicas de trabajo. O sea, recolectar un poco estas trayectorias de las que vengo hablando y pensar en una dinámica histórica, estas reconfiguraciones en el mundo del trabajo nos va a permitir llegar hacia el final del seminario con otros elementos a la discusión sobre la así llamada desigualdad, crisis, pospandemia, etc. El segundo punto que me parece importante es que vamos a subrayar de manera sistemática también la conexión que queremos hacer entre las economías populares y los movimientos sociales, es decir, lo que en uno de los textos yo llamo la genealogía política de las economías populares. En los años 80, de alguna manera, hay una suerte de bifurcación en mucha bibliografía, sobre todo sociológica, pero no solo, que por un lado se dedica a estudiar el actor emergente, que son los movimientos sociales, y por otro lado queda un sector, digamos, sobre todo dedicado a los estudios del trabajo, que más bien se va a concentrar en los actores del mundo sindical, ¿no? Pero como si la bibliografía referida a los movimientos sociales y la bibliografía referida a la cuestión obrera sufriera una suerte de bifurcación en los años 80. Lo que a nosotros nos interesa de las economías populares es que cuestiona y desafía esa bifurcación bibliográfica. Es decir, que en las economías populares podemos ver, detectar, estudiar dinámicas propias de los repertorios de acción, de los lenguajes de movilización de los movimientos sociales, y a la vez están poniendo en el centro de su acción y de su actividad y de sus reivindicaciones cuestiones asociadas históricamente al movimiento obrero. Esto lo vamos a ver cómo se conjuga de manera distinta en los países de América Latina que vamos a estudiar o en los que nos vamos a focalizar. En Argentina, por ejemplo, desde donde estoy ahora yo hablando, es claro que ha tenido una importancia fundamental, por ejemplo, para entender esta combinación, lo que ha sido la crisis a principios de este siglo, la crisis del 2001, donde la emergencia de un actor político-social como el movimiento de desocupadas y desocupados va a ser fundamental para pensar esta síntesis de la que hablaba entre dinámicas de movimiento social y cuestión obrera.
pero más allá del caso argentino, vemos que con distintas formas esta cuestión se repite, e insisto, esta es una de las cuestiones que nos interesa para pensar las economías populares. Cómo confluyen, convergen, obviamente de manera no pacificada, no reconciliada, pero sí en una trama tanto conceptual como política, la cuestión obrera con la dinámica de movimiento social. Esto, como les decía, nos interesa mucho para subrayar este origen político de las economías populares, porque va a ser la otra discusión que una y otra vez vamos a estar presenciando, que es disociar o por lo menos diferenciar las economías populares de lo que se llama simplemente economía informal, ¿no? Es decir, como esa caracterización que siempre lee en falta a la economía informal. Digo en falta como lo que no está formalizado, lo que debería tender a formalizarse, es decir, donde el ideal normativo de la formalización sigue siendo lo que organiza la definición de lo informal. Después vamos a ver de dónde surge la noción de lo informal, qué digamos, repercusión política y también en términos internacionales ha tenido, pero claramente cuando hablamos de economía popular hay un ajuste de cuentas, por decirlo así, con la caracterización de lo informal entendido como lo que no está formalizado, lo que falta para llegar a un estatuto en el cual pueda ser reconocido como trabajo formal. En este sentido, hay un punto que también de investigación para nosotros clave, que es, históricamente se reconoce al movimiento obrero como un modo en que aparece en las sociedades capitalistas el enfrentamiento, el antagonismo entre el capital y el trabajo. Y muchas veces se piensa a la economía popular como una forma que ya no tiene capacidad de enfrentamiento con una figura patronal, con las formas del capital. Nos interesa problematizar justamente esa idea y pensar en qué sentido las economías populares también despliegan una forma en la que aparece el antagonismo entre capital y trabajo. Pero ¿qué ha pasado con ese polo que llamamos trabajo? Que ya no es homogeneizado, que ya no es monopolizado por una forma de trabajo asalariado, de tipo industrial, masculinizado y sindicalizado. Entonces, ¿cómo abrimos ese polo del trabajo que hace antagonismo con el capital, pero también frente a un capital que se ha financiarizado, que se ha diversificado y por lo tanto nos interesa volver a ese antagonismo capital-trabajo, pero repensado desde las configuraciones actuales, tanto del capital como del trabajo, ¿no? Pero sí nos interesa polemizar con quienes ven en las economías populares una suerte de dispositivo de contención de la pobreza, nada más, ¿no? Es decir, ahí no hay trabajo, ahí hay gestión de la exclusión y gestión de la pobreza. Esas son un montón de narrativas que vamos a ver que son muy usuales, que aparecen muy a menudo y que no reconocen, tampoco en términos epistémicos, a una composición de clase trabajadora en las economías populares. Nos interesa discutir con eso y nos interesa pensar, indagar de qué manera hay ahí un antagonismo con el capital. Del mismo modo, y esto lo señalábamos desde el inicio, cuando hacemos un énfasis en una lectura que también pone en juego las claves de economía feminista, estamos hablando, y vamos a hacer énfasis en esto con varios de los textos, en la dimensión no solo productiva de las economías populares, sino también reproductiva. ¿Y en qué sentido hoy, desde el ámbito de la reproducción social, aparecen formas de antagonismo con el capital? Esta cuestión es clave porque involucra, digamos, formas de trabajo no asalariados, históricamente invisibilizados, que han sido, bueno, un asunto de preocupación y de teorización y de lucha por parte de la economía feminista y de los feminismos más en general, dar cuenta de esas formas de trabajo no asalariadas, invisibilizadas y sin embargo indispensables
tanto para la reproducción de la fuerza de trabajo como para la reproducción del capital. Nos interesa mucho pensar qué tienen como elementos en común, como una suerte de afinidad estructural. Estas lecturas que podemos hacer y que históricamente se han dedicado a pensar el trabajo reproductivo, especialmente el trabajo de las mujeres, pero también el trabajo de las poblaciones campesinas, con las economías populares actuales. Es decir, cuáles elementos que han servido para pensar la dinámica de la reproducción social hoy son fundamentales para pensar también la dinámica productiva reproductiva de las economías populares. De ahí nos vamos a desplazar a una cuestión que es clave y que tiene que ver con cuál es el vínculo entre la dinámica financiera en un momento de hegemonía del capital financiero y las economías populares. De nuevo, ahí vamos a estar discutiendo con lugares comunes que piensan que las economías populares son economías atrasadas, por decirlas así, marginales, periféricas, casi la otra cara de lo financiero, que sería lo más desarrollado, lo más avanzado, lo más veloz, ¿no? Lo más inclinado en términos de orientación al futuro del capital. Lo que nos interesa de nuevo indagar es dónde se encuentran esas dinámicas financieras y las economías populares. Cómo hay un mapa que nos va a permitir entender por qué hoy las finanzas, y especialmente a través de los mecanismos de endeudamiento, están aterrizando en las economías populares. ¿De qué manera lo hacen? ¿Qué tipo de extracción de valor están haciendo de esas economías, que al mismo tiempo, y muchas veces en los debates políticos, son entendidas o son catalogadas como no productivas, casi improductivas, marginales, ¿no? Además, trayendo de nuevo viejas discusiones que caracterizan esos sectores, por ejemplo, como lumpen proletarios, ¿no? Entonces, ahí es un punto que aparentemente lo más avanzado del capital contemporáneo, que es el capital financiero, de repente tendría necesidad también, ¿no?, de vincularse con las economías populares. Ahí volvemos a la cuestión de qué tipo de trabajo está sucediendo y desplegándose en las economías populares, de las cuales las finanzas, especialmente a través del dispositivo de la deuda, logra extraer valor, ¿no? Y cómo se produce ese desacoplaje entre unas finanzas que logran ver valor en las economías populares y unas formas de reconocimiento político que muchas veces lo que dicen es ahí no hay producción de valor, ahí hay pura marginalidad, ahí es pura periferia improductiva, ¿no? Nos interesa ver esos desacoples que significan y cuál es la disputa, digamos, a nivel del capital financiero sobre los sectores empobrecidos y más precarizados en nuestros países. Acá también hay un punto, lo van a ver en los textos, que nos interesa mucho, que es cuál es la dinámica de reivindicación y de conquista de derechos que está postulado desde las economías populares. Es decir, si ya no es el trabajo asalariado y la figura del trabajo asalariado como la contraparte de la figura de la ciudadanía, ¿no?, que es como ha funcionado como, digamos, fórmula moderna, bueno, ¿cómo y desde dónde se pueden reclamar y reivindicar derechos para figuras, digámosle así, proletarias, que no necesariamente son asalariadas, ¿no? ¿Cuál es el arraigo de esos derechos y cuáles son los mecanismos de disputa y de reivindicación de esos derechos? Ahí vamos a quedar a los bordes, digamos, de varias discusiones que nos van a poner varios textos de pensar cuáles son las dinámicas político-organizativas, ¿no? Si hay nuevas formas de sindicalismo o de agremiación que son compatibles con las formas del trabajo que se despliegan en las economías populares, si habría que ir más allá del sindicalismo para pensar en el reclamo de derechos o no. Bueno, esa es una dinámica que nos interesa mucho discutir, y también en una tensión que la vamos a ver desde los años 80 hasta la actualidad,
de cómo una y otra vez se intenta, digamos, lo que llamamos en algunos textos, normalizar a las economías populares. Es decir, es una disputa también a nivel de la subjetividad de trabajadores y trabajadoras de las economías populares. Lo vamos a ver cómo esas figuras van cambiando y tiene todo que ver con la discusión también de las formas de entender la pobreza en nuestras regiones y de atribuirle o no agencia política productiva a los sectores excluidos de la norma asalariada, lo cual no significa excluidos de las formas de explotación, pero sí de la forma asalariada y el paquete de derechos que históricamente está asociado al trabajo asalariado. Dos puntos más que quiero decir para terminar mi presentación. Nos interesa mucho pensar la extensión de las economías populares y también su magnitud, es decir, una y otra vez son presentadas como economías marginales y periféricas, aun cuando en nuestro continente en particular son las formas de reproducción social de las mayorías, ¿no? Y cada vez más. Entonces, ¿cómo se tensionan esa manera de no reconocimiento de su estatuto mayoritario? Permanentemente se dice, bueno, son economías marginales, son periféricas, están solamente ubicadas en los bordes de las ciudades o en los sectores suburbanos, cuando lo que vemos es una extensión, una ubicuidad y una población que es mayoritaria, que sin embargo está una y otra vez denegada, ¿no? Entonces, ese desfasaje nos interesa problematizarlo una y otra vez, y ahí vuelvo a la dimensión cartográfica que presentaba al principio, ¿no? Cómo hacer mapas que vuelvan más visibles esas disputas, dado que la extensión y la ubicuidad de las economías populares es enorme. Y hay otro punto, que es que en general se asocia a las economías populares a economías de subsistencia y a momentos de crisis, ¿no? Que claramente son esos momentos de crisis donde las vemos, digamos, más expansivas, donde incluso tienen más prensa, ¿no? Donde se dice, bueno, la gente se vuelca a redes, ¿no? de subsistencia, de autogestión, que ayudan a atravesar la crisis. Sin embargo, aún si tienen un saber hacer de intimidad con las crisis, lo que nos interesa pensar es que no simplemente se acotan al momento de la crisis, sino que logran construir formas de duración, infraestructura popular que les permite incluso ser proliferantes en momentos de así llamado crecimiento económico. Entonces, esto también, esta imagen es la que queremos un poco problematizar, porque generalmente se dice, bueno, son economías de emergencia, ¿no? Es decir, como si se prendieran en los momentos de crisis y después se absorbieran o se apagaran. Y realmente no es lo que está pasando, no es lo que pasa en nuestro continente. Entonces, esa dimensión de temporalidad de las economías populares, de sus formas de duración institucional y no institucional, es otro de los puntos que nos interesa muchísimo. Y finalmente, para cerrar, como se imaginarán, muchas de estas cuestiones han tenido un despliegue particular a partir del momento de la pandemia, ¿no? De hecho, como grupo de trabajo hemos hecho un informe de varios países de América Latina con algunos ejes en común, pensando qué pasó en la pandemia, especialmente bajo la hipótesis de que las economías populares fueron como una suerte de superficie privilegiada donde se inscribió tanto los efectos de la pandemia, pero también las capacidades de respuesta social popular a esa situación excepcional. Ese informe lo pueden ver también en nuestra web, pero muchas de las dimensiones que aparecieron en la pandemia nos parece que son dimensiones que hoy se continúan, ¿no? Y que están a la orden del día para pensar bueno, la crisis actual, ¿no? Entonces, ahí es una triple dimensión de temporalidad, como les decía, crisis, duración, estabilización de las economías populares y nuevas formas de la crisis que creemos que han aparecido a partir de
la pandemia. Bueno, esto como para hacer una especie de presentación de algunos nudos o núcleos problemáticos que los van a ver mucho más detallados en los textos y que podemos seguir la conversación por el foro a partir de la próxima semana y que ustedes ya van a haber tenido tiempo para leer los textos en sí, pero que me parece que van a ser claves un poco estructurales de los distintos debates que vayamos teniendo a lo largo del seminario. Así que con esto le cedo la palabra a Ali. Bueno, muchísimas gracias, Vero. Una presentación muy amplia, muy rica de lo que son un poco las líneas un poco de debate, digamos de alguna manera, de profundización de ejes y líneas de investigación que Verónica propone en sus trabajos y que en el marco del grupo de trabajo hemos profundizado en estos años y que le queremos con este diploma poner en diálogo, en discusión con todos ustedes, articular de alguna manera estas reflexiones con las experiencias teóricas, políticas, también de vinculación militante o de distintos tipos y modos de vinculaciones que cada uno y cada una puede tener con experiencias de sectores populares, de economías populares. Hay algunos elementos que quisiera agregar, ligándome a algunos aspectos de las bibliografías que hoy les proponemos, y recordarle que en la parte final de la clase también podemos ir profundizando un poco las cuestiones que presentamos muy brevemente al comienzo, y que todos y todas ustedes pueden presentarse en el foro de presentaciones en la plataforma de Claxo, y eso nos permite tener entre todos nosotros como alguna dinámica de saber cada uno qué trayectorias, qué intereses, qué estudios, qué vinculaciones tiene con estos procesos de economías populares y feministas y qué intereses, ¿no? Y eso puede generar una dimensión digamos, interesante de diálogos, de intercambios durante este semestre. Esto es un poco el deseo y la invitación que les quería hacer. Hay una cuestión que emerge en lo que hoy queremos presentar en esa primera clase y que Verónica claramente propuso en relación a la centralidad del trabajo en las economías populares, ¿no? Y esto puede parecer algo de bastante inmediato digamos, o claro, que al centro de las economías populares está el trabajo, sino que se vuelve una dimensión de disputa con toda una serie de lecturas, con toda una serie de perspectivas que Verónica citaba y que tienen que ver con los modos de entender a estas economías, a estos sectores, a estos entramados, para usar una palabra que volveremos a profundizar en relación a lo que Raquel Gutiérrez, la socióloga mexicana Raquel Gutiérrez, propone como lectura de los modos de organización en el marco de las disputas de las últimas décadas en América Latina, piensa como entramados comunitarios populares. Y es una perspectiva de lectura de las transformaciones sociales, de las formas de la lucha social, que nos parece muy interesante para pensar las economías populares en relación a su dimensión de entramados, ¿no? Con todas las complejidades, con todas las heterogeneidades que las caracterizan, con todas las contradicciones que las caracterizan y los modos en que se articulan estas formas de organizar la vida, la reproducción social, los territorios, las infraestructuras de los sectores populares en América Latina por fuera de la relación salarial. Cuando hablamos, es importante la perspectiva desde América Latina y en diálogo y en disputa con distintas lecturas hegemónicas de las ciencias sociales en torno a lo que es el trabajo y en torno a lo que es la centralidad y la disputa en torno a la norma salarial, ¿no?
Y esto podemos pensarlo, y pensarlo desde América Latina, significa poner en primer lugar que que la norma del trabajo asalariado ha sido históricamente, aunque en la época, digamos, de mayor centralidad a nivel global del trabajo asalariado como norma de las formas de explotación, una dimensión minoritaria, digamos, ¿no? No ha sido la dimensión hegemónica y generalizada en muchos territorios de América Latina. Y esto ya es un elemento que queremos poner en el centro. Hay un texto que hoy, además de las 10 hipótesis desde la crítica a la economía política que presentó Verónica, junto con una serie de elementos de introducción del libro de próxima salida de Claxo, que les teníamos hoy como lecturas. El tercer texto que quería profundizar en esta parte de la clase es un artículo muy interesante, escrito en el 2011 por Michael Denning, que se llama Vida sin salario. Y es justamente partir de la centralidad, ¿no? de la crítica a la centralidad de la norma asalariada que nos permite pensar el trabajo desde las economías populares. Y pensar el trabajo en resonancia, y esto es lo que profundizaremos durante ese diploma, en resonancia, por un lado, con la economía feminista y con la crítica feminista de la economía, por otro lado, con la dimensión de la crítica vinculada a las líneas de raza, a los modos en que la colonialidad y de la historia de la colonización han construido, digamos, las jerarquizaciones a lo largo de la línea del color, de las formas del trabajo. Y tercero, la combinación de estas dinámicas que podríamos llamar, digamos, de estas articulaciones de las cuestiones de clase, de las cuestiones de género, de las cuestiones de raza, cuestiones entendidas como líneas de jerarquización, de disputa en torno a la valorización del trabajo, de disputa en torno al reconocimiento social, económico, político del trabajo que se visibiliza o se invisibiliza, y de los modos en que estas lecturas que ahora le proponemos a partir de ese ensayo de Michael Denning resuenan con lo que en otro texto que tenemos como bibliografía optativa, que igual volveremos a profundizar durante el diploma, lo que Sandro Mezzadra y Brett Nilsson han definido como multiplicación del trabajo, ¿no? Para pensar actualmente los modos en que se está reconfigurando el trabajo en el mundo contemporáneo. Pensar esa dimensión de la vida sin salario y de la multiplicación del trabajo en relación y desde las economías populares es un poco la propuesta que les queríamos compartir hoy. El texto de Michael Denning comienza con una frase muy emblemática. Es una frase que dice: bajo el capitalismo, la única cosa peor que estar explotado es no estar explotado. Esta paradoja, de alguna forma, que Michael Denning nos propone, da el comienzo a una reflexión genealógica en torno a los modos en que históricamente, en las últimas décadas del siglo pasado, a partir del siglo pasado, se han definido en distintas lecturas y debates las vidas sin salario, ¿no? Esta multiplicidad y heterogeneidad de vidas que no han estado nunca o que han dejado de ser regulada, ¿no? por la norma asalariada. Y esto es un elemento clave para pensar las economías populares a partir de digamos, la dimensión de las formas de explotación que van más allá del trabajo asalariado y que se vinculan a una serie de lecturas. Y Michael Denning propone una genealogía de estas lecturas y dice: estos abordajes hoy, en la situación contemporánea, ya no funcionan, ¿no? Son insuficientes para poder leer lo que está pasando en términos de lo que podemos llamar economías populares, pero que en general se vincula, ¿no?, a dimensiones de procesos que no solo podemos ver en las economías populares, sino que podemos pensar desde las reconfiguraciones de las formas del trabajo, desde la precarización de las formas del trabajo a nivel del capitalismo global.
Michael Denning, digamos, reconstruye y retoma el nacimiento de la noción de informalidad, de sector informal, haciendo referencia al antropólogo Keith Hart, que en los años 70, particularmente en el 73, en estudios en Ghana y después en estudios en India, en distintas partes del sur global, nombra de esa forma todo lo que no es considerado formal, ¿no? La masa de trabajadores y trabajadoras expulsadas del campo que llegan a las grandes ciudades durante los años 50, 60 del siglo pasado en el mundo postcolonial, africano, latinoamericano, asiático, que no reproduce su vida a través de la relación asalariada y que constituye la gran mayoría de la fuerza de trabajo en estos territorios, en estas regiones. Entonces ahí nombrarlo sector informal es de alguna manera, y eso lo que nombraba Verónica anteriormente, es una manera de situarlo jerarquizándolo con relación a lo que es el sector formal, el sector asalariado, el sector regulado por el Estado, ¿no? Esa dimensión de falta, ¿no? De estar informal, de estar en falta de no tener forma, de no tener estructura, de no tener, de alguna manera, resuena con lo que es una serie de lecturas vinculadas a una dimensión de la, podemos decir, de la dicotomía entre lo legal y lo ilegal, de dicotomías entre lo formal y lo informal, de dicotomías entre lo legítimo y lo ilegítimo, que funcionan en términos de discurso en relación a los procesos de desarrollo, ¿no? Que plantean entonces en relación a la dimensión de las economías informales como algo que le hace falta, ¿no? Ser formalizados, le hace falta estar desarrollados, ¿no? Y de alguna manera se juegan una serie de prejuicios en la lectura de estos procesos, ¿no? Eso es, por un lado, una de las críticas que podemos hacer a la lectura del sector informal y de la informalidad, a partir de los cuales se generan una serie de disputas en torno a qué pasa con estos sectores populares en relación a estas economías. Michael Denning propone una serie de otras lecturas de estos sectores populares y hace referencia a los debates marxistas, al modo en que Frantz Fanon recupera y discute en torno a la categoría del lumpenproletariado, hace referencia a la noción marxista de ejército de reserva, hace referencia a los modos en que sector informal y sector formal en el mundo, digamos, en el sur global, lo que hoy podemos llamar sur global, en este momento tenían una especie de espejo con lo que era considerado las nociones de empleo y de desempleo en el norte global, ¿no? La normalización de la categoría del empleo como para identificar el trabajador y la dimensión del desempleo como la falta del trabajo. Lo que dice Michael Denning es, ojo, para poner en tensión estas separaciones entre empleo y desempleo en el norte global y entre sector informal y sector informal en el sur global, hay que pensar que la condición del trabajador no es una condición debida a la relación asalariada, sino que la condición del trabajador es debida a la dimensión del despojo que ha producido la necesidad de vender su propia forma de trabajo como única forma de poderse sostener. Y entonces esta inversión, de alguna manera, de Michael Denning es interesante para pensar más allá de esta dicotomía entre trabajador empleado y trabajador desempleado, entre sector formal y sector informal, y para poner en tensión las lecturas que en ciertas épocas y en ciertos momentos intentaban leer el rol de estos sectores populares en las economías globales, en las economías capitalistas, como ejército de reserva, como lumpenproletariado, para pensarlos en relación a las reconfiguraciones del mundo laboral contemporáneo. Y Michael Denning propone
esta lectura, él dice, ninguno de estos grandes términos que durante el siglo XX han disputado, digamos, ¿no? la lectura, el abordaje de estos sectores, de estas masas urbanas que vivían por fuera de la relación asalariada y reproducían su vida y disputaban la riqueza y formaban modos de organizarse en los territorios, hoy aparece de alguna manera como una serie de conceptos agotados, ¿no? Y las metáforas que se piensan hoy para hablar de la transformación del trabajo vinculada a la precarización, que en algún momento en el norte global aparecía como vinculada particularmente a la forma de reconfiguración de los contratos laborales, y que va mucho más allá y que en diálogo con las experiencias de las economías populares se puede pensar, ¿no? Como esa complejidad de la precariedad, no solo en términos de contratos laborales, sino de precariedad de condiciones de vida, de precariedad en términos de las continuas disputas en torno al despojo de los recursos, de los territorios, de los modos de vida, de las infraestructuras y de las formas de bienestar construida desde el Estado o desde las comunidades, ¿no? Entonces ahí hay una dimensión de reconfiguración de la misma noción de precariedad que podemos pensar. Y por otro lado, hay las lecturas que Michael Denning también pone a crítica del fin del trabajo, ¿no? Y dice, no hay una, no hay una capacidad de estas lecturas, de estos conceptos, de estas perspectivas, de alguna manera permitirnos comprender lo que está pasando hoy con las economías de los sectores populares. Y hace un ejemplo que nos parece interesante para pensar la noción del trabajo, de la vida sin salario en las economías populares. Dice, el concepto de trabajador libre, retoma Marx de los Grundrisse, y dice, el concepto de trabajador libre ya significa que se trata de un indigente virtual. En este sentido, Michael Denning concluye su texto, su lectura de crítica de la noción de informalidad y de las categorías que han acompañado las dimensiones de los binarismos entre formal e informal, entre empleo y desempleo durante el siglo pasado, diciendo el espectro de la vida sin salario vuelve un siglo y medio después de lo que Marx escribió en torno al trabajador como el indigente virtual, vuelve a flotar sobre nosotros. Y yo creo que estas lecturas y estas críticas que Michael Denning desarrolla hacia estas perspectivas nos permite tratar de preguntarnos desde la perspectiva de las economías populares, en su cruce con las economías feministas, en sus cruces con los modos en que históricamente y actualmente se reconfiguran los modos de jerarquización del trabajo, los modos de visibilización e invisibilización de ciertas tareas laborales, los modos de valorización o desvalorización de las formas de trabajo contemporánea. Bueno, creo que ya tenemos un porcentaje bueno de invitados presentes y oyentes, de Disculpa, 39 personas, 41. ¿Qué les parece bien si comenzamos, Daniela? perdón, estaba algún micrófono abierto, no sé si por error Bueno, o si alguien estaba en por... todo caso, muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Carlos Alberto Abella, yo soy profesional se emprende de Impulsa como profesional en la parte de pesca y nos correspondió este mes de agosto pues impulsar algunos eventos de conocimiento general Parece que hay un micrófono abierto, ¿no? para los interesados Claro, emprendedores. pensé que quería entender si estaba por intervenir Como estamos o si un tratando error. temas, en este caso, con las aplicaciones que cada día están dentro de los procesos cotidianos. Sí, estoy buscando para poderlo silenciar, disculpen. No, me parece que ya el mismo. Perfecto.
No, entonces, retomando el punto que estaba planteando, es como la crítica que Michael Denning propone de estas categorías nos permite preguntarnos en torno a cuáles modos y categorías desde las economías populares nos pueden permitir comprender la complejidad y la heterogeneidad de los modos de organización del trabajo en los sectores que viven por fuera de la relación asalariada hoy en América Latina. Esto es un poco, son algunas de las preguntas centrales de este diploma, y cruzar justamente los modos de disputar la visibilización y la invisibilización, la valorización y la desvalorización de las formas de trabajo en las economías populares a partir de las líneas y las jerarquías de clase, raza y género, ¿no? Que vemos a partir del protagonismo dentro de las economías populares de una serie de sectores, formas de trabajo que garantizan, por un lado, la reproducción social de los sectores populares, y ahí hay también una cuestión que ya Verónica había planteado en torno al hecho de que se rompen los clásicos muros o se rompen las fronteras, las barreras se reconfiguran entre espacios domésticos, privados y espacios públicos, donde en las economías populares la dimensión reproductiva es una dimensión que desborda los muros de la casa y que se politiza dentro de una dimensión comunitaria y que se vincula y de alguna manera dialoga, hay resonancias, hay influencias, ¿no?, de las tradiciones indígenas, populares, afrodescendientes y de los modos comunitarios y comunales de organizar la vida y de cómo éstas se reconfiguran y se ponen en disputa en relación a los modos en distintos territorios, tanto rurales como urbanos, de organizar la reproducción social desde las economías populares. Hay una dimensión de ruptura de la separación espacial entre el lugar de trabajo, ¿no?, clásico, como podemos decir la fábrica o el galpón o el taller, y las dimensiones barriales y los espacios de las ciudades que se vuelven espacios de alguna manera multifuncionales, ¿no?, donde hay dinámicas productivas, reproductivas, comerciales, de circulación que se combinan y se reconfiguran dentro de los mismos espacios, entonces resignifican también, ¿no?, la relación entre la dimensión espacial y temporal del trabajo. Hay una serie de elementos que iremos profundizando también en relación a cuáles son los modos de organización de estos trabajadores y trabajadoras que no tienen una inmediata, digamos, contraparte en la relación asalariada. En particular en la experiencia argentina y en la trayectoria que viene desde la crisis del 2001 como momento de aparición, de emergencia de una serie de subjetividades, con los movimientos piqueteros, con los movimientos de empresas recuperadas, con la reconfiguración del cooperativismo a partir de los modos organizativos de los sectores populares, que ahí aparece también una disputa en torno a cómo se organiza la cooperación social y cómo se organiza tanto en términos de modos de trabajo, de espacios y modos del trabajo, como en términos de infraestructuras populares que se van construyendo en los territorios frente a los procesos de despojo. Frente a los procesos de despojo tanto de los derechos conquistados en términos de ciertas infraestructuras de bienestar, como a los modos de avance del despojo en términos de avance extractivista o de, podemos decir, combinaciones de modos de extractivismos distintos, un tema que se retomará en la tercera clase, justamente a partir del trabajo de Verónica con Sandro Mezzadra en torno a la noción de extractivismo ampliado. Entonces ahí también pensar cómo se combinan los modos de avanzada extractivista clásica en los territorios con los modos extractivos de las finanzas del capitalismo contemporáneo. Y cómo eso afecta, golpea, transforma, pero también desde el lado de las economías populares se producen nuevas modalidades organizativas de disputas políticas, de conflictividades, de subjetividades del trabajo que emergen en modos distintos en los distintos espacios y territorios y también en distintas coyunturas como modos de organización de la cooperación social y modos de disputa, de plantear disputas en torno a la acumulación de la riqueza, ¿no?
Entonces, en este sentido, nos interesa plantear que esta cuestión de, digamos que las perspectivas nuestras en torno a las economías populares y a las lecturas que proponemos y a las investigaciones que desarrollamos en el marco del grupo de trabajo y en diálogo con varios otros espacios en distintas universidades y también espacios vinculados a organizaciones sociales en América Latina, ponen en el centro la crítica a una lectura de las economías populares como economías marginales, como economías simplemente de subsistencia, sino reconocer que hay una producción de riqueza, hay una multiplicación de formas del trabajo y hay una dimensión de disputa en torno a la producción de lo común. Cuando pensamos la producción de lo común, las infraestructuras, las instituciones populares, los modos de organizarse de distintas colectividades en su extrema y amplia heterogeneidad que podemos ver en los territorios de América Latina y que generan, digamos, una reconfiguración de la misma noción de clase, ¿no? De pensar la clase trabajadora, no simplemente de la clase de trabajadores asalariados, sino de la complejidad de modos del trabajo feminizado, del trabajo precarizado, del trabajo reproductivo, ¿no? Del trabajo llamado informal, que detrás de esa, también un límite, otro límite, digamos, y crítica a la noción de informalidad, es la incapacidad de mostrar, ¿no?, la riqueza organizativa, la capacidad de producir infraestructuras de todos estos sectores, ¿no? Llamarlos informales invisibiliza una serie de capacidad, de lógicas, de productivas, reproductivas, comerciales, de circulación, imbricadas con dinámicas del capitalismo neoliberal contemporáneo en América Latina y que a la vez, dentro de esa dinámica de imbricación, digamos, de compleja relación de modos de explotación, pero también de modos de reorganización de la conflictividad social, ¿no? Entonces, en este sentido, también nos preguntamos, y lo iremos profundizando a lo largo de las distintas clases, ¿qué pasa con las economías populares entendida como esta complejidad de entramados, de dinámicas organizativas, comunitarias, colectivas, de modos también, digamos, hiperprecarizados y aislados, de modos del trabajo dentro del espacio público, dentro de la ciudad, cómo estas dinámicas se reconfiguran, se reorganizan a lo largo del tiempo, qué tipo de memorias históricas y de resonancias tienen con modos comunales de organizar la vida, comunitarios, indígenas, populares, qué modos y qué relaciones tienen, qué vinculaciones con las tradiciones más, digamos, de la clase obrera y de la lucha obrera más clásicas vinculadas a las fábricas, a los sindicatos, qué modos de reorganizar y reconfigurar los mismos sindicatos se está dando. Y por último, ¿cuáles modalidades de disputa en torno a las políticas públicas y al reconocimiento de estas economías se están generando en distintos territorios de América Latina? Esto para poner un poco en tensión esa idea clásica del desarrollo, según los cuales las economías, entre comillas, subdesarrolladas, populares, de alguna manera formalizándose, ¿no?, vinculándose a las modalidades clásica del trabajo formal, pudieran salir de su condición, ¿no? Y cuando vemos que en realidad el capitalismo y la globalización contemporánea, el capitalismo financiarizado neoliberal, produce continuamente nuevas jerarquías, nuevas formas de expulsiones, nuevas formas de explotaciones, ¿no?, y de modalidades de lo que, para ir cerrando en unos minutos, Sandro Mezzadra y Brett Nilsson han llamado como multiplicación del trabajo, analizando a nivel global los modos en que se han reconfigurados las dinámicas laborales a partir de tres líneas, digamos, de profundización y de la transformación. La primera es la intensificación del trabajo, ¿no? Subrayando los modos en que el trabajo va colonizando enteramente la vida humana, y no humana, podríamos decir, ¿no? Pero digamos, en términos de explotación. Pero en términos de trabajo, la vida humana
siempre más hay una intensificación, una colonización de todos los aspectos de la vida en términos de los modos en que se reconfigura el trabajo y los modos en que se reconfigura la explotación. Por otro lado, hay una diversificación siempre mayor de las formas del trabajo. Y como tercer ámbito, tercera y última propuesta, digamos, de esa lectura de la multiplicación del trabajo, se vincula a la heterogenización del trabajo. Y eso también pensándolo en relación a la heterogenización desde el punto de vista jurídico legal de las formas del trabajo. Y por otro lado, de los modos en que se van redefiniendo a lo largo del panorama, digamos, global, lo que llaman las multiplicaciones de fronteras, ¿no? Y podemos pensar en este sentido que las economías populares disputan y juegan en realidad, ¿no?, con estas múltiples fronteras en los términos de poner en tensión la frontera entre lo productivo y lo reproductivo, o mejor, cómo desde las economías populares se puede poner a crítica esta separación entre productivo y reproductivo y resignificarla, cómo desde las economías populares se pone en tensión la separación y el binarismo entre formal e informal, cómo se pone en tensión la dimensión de la temporalidad, que ya Verónica nombraba. Si bien las economías populares tienen Verónica en un texto hablaba de intimidad con la crisis, pero a la vez no terminan en el momento de crisis, sino que tienen capacidad de continuidad, de estructuración, de modos de organización, de modos de circulación de ciertos productos, de proveer servicios, de construir modos de organización en los territorios, sin los cuales no sería posible la reproducción de la vida y del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, estos elementos de alguna manera los quería compartir como parte de un mapa introductorio de lo que será el diploma y de lo que nos interesa visibilizar en términos de las disputas que las economías populares, que desde las economías populares podemos comprender de forma distinta, ¿no? Por un lado, disputa en torno a las subjetividades, y eso es un tema muy importante, y la pregunta que también creo que es interesante hacerse es ¿qué pasa en las relaciones entre estas múltiples, heterogéneas, plurales economías y los momentos de desborde popular, cómo han pasado, ¿no?, pensando en lo central que ha sido, ¿no?, para los procesos de organización de las economías populares en Argentina, la crisis del 2001 y los modos en que las organizaciones populares han puesto en tensión ciertas representaciones, cierta disputa para la conquista de derechos, lo que la antropóloga argentina María Inés Fernández Álvarez, algunos de sus textos también los veremos durante la bibliografía. Ella es parte de un trabajo que se llama, de un proyecto de investigación, Antropología en Colabor. Justamente trabajan en particular en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana con organizaciones de las economías populares desde la universidad y plantean que la dimensión de economía popular se volvió una categoría reivindicativa en los términos de disputar un horizonte de los derechos laborales de todas aquellas subjetividades y formas del trabajo que están por fuera de la relación asalariada, ¿no? Pero en otros contextos y en otros territorios también de otra forma se dan disputas en torno al reconocimiento y a la centralidad del trabajo del campesino, del trabajo de los modos de vida y de los modos de reproducción de la vida de las comunidades indígenas, afrodescendientes, de los sectores populares, de cómo se van imbricando estos modos de enfrentar los despojos y las violencias, y ahí es importante también para pensar la cuestión del trabajo, pensar que los modos de explotación y de jerarquización y de control de las fuerzas de trabajo se dan a través de dinámicas legales y a través de dinámicas ilegales. La dimensión de acumulación capitalista se da a través de la imbricación entre dimensiones legales e ilegales y produce a la vez hacia estas economías formas de estigmatización y formas de alguna manera de criminalización a través de esa
dimensión de lo legal y de lo ilegal, ¿no? Otro binarismo que desde las economías populares queremos poner en tensión, tanto con lo que tiene que ver con la criminalización de las actividades de ciertos sectores populares, como de la combinación de modos legales e ilegales de acumulación, ¿no? Y de violencias en los territorios hacia estos sectores o con quién estos sectores se tienen que confrontar en el día a día, en términos de dimensiones económicas, de dimensiones de control del territorio, de crecimiento y de disputa con las economías del narco, ¿no? En los territorios de América Latina. Ahí también son una serie de elementos que quería poner como para pensar que los modos de la acumulación capitalista y de las formas de explotación combinan todas estas diferentes dinámicas que de alguna manera configuran el paisaje y los territorios de los territorios de América Latina, y un paisaje en que las economías populares, con su heterogeneidad, pero se van volviendo una posibilidad, digamos, por un lado, de garantizar reproducción social para sectores populares y por otro lado, para visibilizar una serie de disputas en torno a cómo se organiza la vida, a las infraestructuras, al reconocimiento del trabajo, y qué son los elementos que en esta clase introductoria queríamos compartirles y que vamos a ir profundizando y desarrollando durante las siguientes clases. Yo cerraría aquí mi presentación. Quisiera, obviamente, en base a la disponibilidad de cada uno, podemos seguir un rato más, una media hora más, tanto en términos de preguntas o reflexiones o compartir algunos elementos que quizás algunos de ustedes tienen ganas de compartir o de preguntar. Y por otro lado, también por ahí algunas aclaraciones finales más de cómo funciona el diploma, de las cuestiones de la plataforma, si hay dudas o preguntas también vinculadas a esto, y podemos dedicarle unos minutos finales. Muchísimas gracias. Espero que haya sido para todos ustedes y que será todo ese proceso un espacio de aprendizaje mutuo, de reflexión en conjunto, de diálogos y de debates a partir de la experiencia de las investigaciones de cada uno y a partir de los intereses y de las cuestiones que nos proponemos poner en debate. Las economías populares digamos, son elementos que son compuestas por subjetividades múltiples, pero también por epistemologías, por posiciones y debates teóricos y políticos no resueltos, sino abiertos a la complejidad del mundo contemporáneo que estamos viviendo. Entonces, esto creo que también es una oportunidad para, desde esa pregunta que nos hacemos en torno a las economías de los sectores populares, interpelarnos y profundizar las cuestiones que estamos viviendo en las múltiples crisis, ¿no? Y en los modos de combinación de las crisis sociales, crisis de la reproducción, crisis ambiental, ecológica, cómo se van combinando, ¿no? Y cómo las economías populares nos permiten, digamos, desarrollar otras miradas, y lo digo al plural, otras miradas de estas crisis que estamos viviendo. Y esto es un poco el desafío que nos proponemos. Entonces, si hay alguna consulta o pregunta o también intervenciones en términos de querer compartir a partir de estos elementos, podemos dejar unos 10-15 minutos para este espacio. Hola, buenas tardes a todas. Ali, a lo mejor Buenas sería tardes, bueno. Marcia, por favor. ¿Qué tal, Alios?
A lo mejor sería bueno si nos puedes explicar en general el seminario, cómo será evaluado y si habrá algún, digamos, actividades cada módulo, cómo será evaluado, a lo mejor eso ayudaría. Gracias, Marcia. Sí, si hay alguna otra consulta o pregunta, tanto sobre los temas del debate como sobre el seminario. Hay otra en el chat, que si podrías dar la referencia de la antropóloga que nos platicabas hace un momento. Sí, ahí justo lo vi. Lo voy a enviar acá. Ella se llama María Inés Fernández Álvarez. Seguramente 1 o 2 artículos suyos son parte de la bibliografía, por lo tanto los vamos a poder profundizar y leer durante el curso. Y ahora voy a poner en el chat las referencias que pidió Cintia. Entonces, mientras, eventualmente, si alguien, no sé si Alex querías intervenir o solo se prendió el micrófono. Bueno, mientras esperamos si eventualmente hay otras consultas o preguntas, respondiendo a lo que comentaba Marcia, presenté muy brevemente al comienzo, también porque Verónica tenía que irse antes del final de la clase, entonces para dejar el tiempo suficiente para su presentación, lo hice muy brevemente. Pueden descargar, obviamente, en la sección general el programa y el cronograma del diploma, en que pueden ver, digamos, todos los docentes que tendrán a cargo cada clase. Algunas clases serán sincrónicas, como las de hoy, como la de hoy, y otras clases serán grabadas. Esto significa que los martes en la mañana ustedes encontrarán el video dentro de la clase en la plataforma virtual y una pregunta orientadora en el foro. La idea, para quienes por ahí algunos ya conocen cómo funciona la plataforma de Claxo, además de la clase grabada o sincrónica, habrá un foro que va a tener distintos modos de desarrollarse. De semana en semana les vamos a proponer las distintas actividades. En algunos casos será simplemente una pregunta orientadora que permita contribuciones de cada uno y cada una de ustedes en relación a la bibliografía de la clase. En otros casos habrá posibilidades de poner, también, digamos, de contribuir a través de breves videos o de breves textos o de breves o de imágenes con textos o imágenes con video para que cada uno y cada una elija su manera de contribuir al foro. Y tendremos 2 actividades especiales que haremos en los meses de octubre y de noviembre. Una actividad basada en un mapeo de economías populares, entonces situar en el mapa y dialogar a partir de los textos en torno a una serie de cuestiones vinculadas a experiencias concretas, pero esto, digamos, les enviaremos con tiempo y con un mes de adelanto las consignas de esta actividad, y otra más basada en imágenes, en fotos e imágenes que cada uno aporte para armar una especie de mapeo de imágenes conceptuales y imágenes concretas de economías populares. La idea del foro es importante que cada uno y cada una participe a todas las, de distintas formas, con intervenciones, preguntas, aclaraciones, pero también con contribuciones y reflexiones desde sus propias, digamos, trayectorias de investigación o trayectorias de estudio, de militancia, de intereses, poniéndolos en relación y en diálogo con la bibliografía de cada clase, ¿no? Estas son principalmente las ideas de cómo se va a desarrollar cada clase, ¿no? Con el foro, con la clase y con las lecturas de la bibliografía.
Luego tendremos un trabajo final. La propuesta del trabajo final es un trabajo escrito, un texto de alrededor de entre 10 y 12 páginas. Les enviaremos la las consignas. La idea es poner por lo menos 5 autores o autoras, usar 5 autores o autoras que veremos durante el curso, o mínimo 5, digamos, después cada uno libremente, y desarrollar un texto propio en relación a un caso de estudio o a un tema específico que veremos durante la materia. El trabajo se hará al final del curso, van a tener un mes después del final del curso para poderlo presentar, entonces, digamos, falta todavía mucho, pero está bien como tener ya una idea. Y la recomendación que un poco les damos es desde la coordinación, es que tanto el trabajo de imágenes, que se hará en octubre, como el trabajo del mapeo, que se hará en noviembre, lo puedan desarrollar a partir de experiencias con respecto a las cuales ustedes tienen algún tipo de interés o de cercanía que después puedan ser parte del trabajo final. Esto es, digamos, una manera que también para ustedes le puede servir el trabajo sobre la imagen y el trabajo del mapeo para ya ir desarrollando reflexiones alrededor del trabajo final, ¿no? Pero claramente también cada uno puede hacer un trabajo final sobre otros temas. No sé si espero haber aclarado la pregunta de Marcia, no sé si hay alguna otras dudas o también reflexiones con respecto a la clase de hoy. También quería reiterar, digamos, la invitación a que cada uno se presente, ya varias lo han hecho en el foro de presentaciones. Esto nos permite a todos tener una idea un poco de todas las trayectorias, los intereses, las vinculaciones que cada uno y cada una está teniendo. Esto, digamos, creo que es importante porque nos permite ir, podemos decir de alguna manera, conociéndonos, ¿no? Pues, vivimos en territorios en muchas ciudades y países distintos y esto creo que es muy enriquecedor para poder poner en diálogo y poner dentro de las discusiones en el foro y en las mismas clases experiencias y trayectorias distintos, intereses, vinculaciones, ¿no? Y estudios también de cada uno y de cada una. Un elemento importante como para ir también compartiendo que en el grupo de trabajo tenemos una perspectiva transdisciplinaria también de crítica y de ruptura con las barreras disciplinarias que se van produciendo. Y por otro lado, venimos desde trayectorias de estudios muy distintos. Hay economistas, antropólogos, sociólogos, filósofos, bueno, filósofas, de todo. Y esto también nos permite tratar de construir un mapeo de bibliografías y de lecturas y de abordajes teóricos lo más posible amplio y variado. Desde también discusiones y disputas en territorios específicas, claramente es diferente, ¿no? Los debates y los modos en que se van organizando y discutiendo públicamente en términos de propuestas de políticas públicas, en términos de reivindicaciones políticas, lo que se ha generado durante las últimas décadas en Argentina, ¿no? Que es uno de los puntos, uno de los territorios donde más hemos trabajado durante años, varios de nosotros, la vinculación, por ejemplo, la experiencia de la formación de un sindicato de la economía popular, inicialmente CETEP, ahora UTEP. Distintos son contextos de las economías populares en otros países, con sus riquezas, con sus trayectorias, con su potencia, ¿no? Pero también con características y formas organizativas y modos de pensar los propios procesos organizativos distintos, ¿no? Que tienen que ver con configuraciones históricas, políticas y sociales distintas. Entonces, lo que nos interesa es hacer emerger y poner en discusión y poner en diálogo y en resonancia experiencias de las economías populares. Veremos durante varias clases los debates en
en torno a la reproducción ampliada de la vida en comunidades en Ecuador, en territorios amazónicos y urbanos, las disputas en torno a las economías populares en Venezuela, la experiencia, por ejemplo, actualmente en Colombia, tanto de disputa en torno a las políticas públicas como de nuevos modos de proponer y de disputar desde las comunidades y desde los territorios en relación a la etapa política que Colombia está viviendo, toda la trayectoria y los desbordes, digamos, de las economías populares y de los modos de configurarse en relación a las movilidades en Bolivia y entre Bolivia, Argentina, Chile, por ejemplo, es otro tema que iremos viendo en una clase con Alfonso Hinojosa, que es sociólogo de la Universidad de San Andrés en La Paz. Bueno, estos son algunos ejemplos como para compartirles la amplitud también de miradas, de perspectivas y de trayectorias de investigación que les vamos a proponer durante este diplomado. Estaba No se escucha. Tienes apagado el micrófono, Ana. bueno, disculpen. Estaba leyendo la pregunta de Ana Inés desde el chat. Responden a procesos de precarización, informe de trabajo y organización. Entonces, con respecto a la pregunta de Ana Inés, seguramente hay una distinción entre estas formas de trabajo. Lo que es interesante desde la perspectiva de las economías populares que queremos plantear en este diploma tiene que ver con los modos en que se combinan, se entrecruzan y se reconfiguran estas dinámicas que podemos llamar de economías campesinas, comunitarias, indígenas o depende de los territorios, vinculadas a comunidades negras, afrodescendientes y a ciertas dimensiones de lo comunal y lo comunitario como recursos para luchas actuales en los territorios también urbanos, en los territorios en condiciones, por ejemplo, en muchos casos de distintas formas de desplazamientos, ¿no? Vinculados a modelos de desarrollo basado en el extractivismo, vinculado a distintos tipos de violencias o a conflictos armados, como en el caso de Colombia. Entonces, esa multiplicidad de distintos modos de organizar la reproducción de la vida también se van recombinando y reconfigurando, ¿no? Esto es un elemento interesante que nos permite, digamos, de alguna manera, pensar la interdependencia y pensar los modos de organización comunitarios en sus trayectorias de transformación y en sus trayectorias actuales, también en los territorios urbanos metropolitanos, ¿no? Entonces, seguramente hay una distinción entre estas formas de trabajo y seguramente hay una una extrema heterogeneidad de los modos que podemos encontrar dentro de las economías populares. Si pensamos a modos de organización comunitaria, pensamos a la vez a modos de hiperexplotación, tanto del trabajo doméstico como de otras formas de trabajo en las economías populares, pero que a la vez estas dimensiones de economías comunitarias también existen y se reconfiguran y se recombinan dentro de las economías populares urbanas precarizadas, ¿no? Entonces, no sé si he logrado responder, pero lo que me interesa poner en el centro en relación a tu pregunta tiene que ver con esa dimensión de los modos en que se reconfiguran y se combinan estas dimensiones, ¿no? Que no hay distinciones, pero no hay una separación total. Y esto, a partir de las investigaciones de mi propia experiencia de investigación, por ejemplo,
desarrollada con cooperativas de trabajadores migrantes bolivianos en el sector textil en Buenos Aires, ahí sí emerge una dimensión de hiperexplotación, una dimensión de capacidad organizativa de los trabajadores de resistir, de organizarse de otra forma, de disputar la renta textil de alguna manera o de poner en tensión los modos de acumulación textil y a la vez modalidades y tradicionales comunitarias indígenas o comunitarias de territorios rurales en Bolivia que se reconfiguran y se reinventan de manera ambivalente, pero también de manera productiva políticamente dentro del territorio, por ejemplo, en las experiencias cooperativas en Argentina, ¿no? Entonces eso quizás es un modo de poder pensar y preguntarnos cuando nos acercamos al campo o cuando estamos dentro de procesos organizativos, tanto como investigadores o como en otros casos parte de estos procesos en términos de militancia o de formas de trabajo cooperativo, de preguntarnos estos temas, ¿no? Cómo estos elementos se reconfiguran, se combinan y cómo pueden permitirnos generar herramientas de transformación social, ¿no? Y esa es la gran pregunta que también desde las economías populares, en condiciones de precarización, en condiciones de crisis, emerge también como horizontes de disputa. Y de lo que, de alguna manera, retomando Gibson y Graham en un texto muy lindo, hablan de imaginación económica, ¿no? De como horizonte de imaginación y de disputa en torno a lo mismo que entendemos por economía, ¿no? Porque justamente lo que las economías populares también como perspectivas de investigación y de perspectivas teóricas políticas ponen en el centro es esta crítica práctica de la separación entre lo político, lo social, lo económico, ¿no? Hablamos de economías populares, pero a la vez hablamos de subjetividades, de herramientas políticas, de modos sociales de organizar la reproducción y lo demás. Esto es lo quería aclarar. No sé si hay alguna otra pregunta, consulta o también alguna reflexión que quieran compartir. Les dejo el micrófono. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? Sí, se escucha, por Sí, favor. No veo sí, quién es esta. solamente Ah, perfecto, esquiza Esquiza. por acá. Ahí sí te veo. Sí, solamente me quedé pensando en lo que dijo la compañera, lo que escribió sobre las economías rurales. Bueno, trabajo con campesinos, campesinas comunitarias en Venezuela. Es mi proyecto de investigación doctoral en estudios agrarios. Y pienso que no hay, digamos, un equilibrio, o si se llega a algún equilibrio, esto está siempre en transformación, inclusive en las economías rurales o en las economías campesinas, afrodescendientes, indígenas, ¿no? Todo el tiempo está en transformación, en mutación, porque en reconfiguración. Porque, bueno, así es la historia de los pueblos, no hay una constante. ¿No? Yo estoy trabajando específicamente sobre una práctica agrícola que se llama el conuco, que sería como la milpa o el espacio este comunitario donde se produce el alimento, que está por fuera de los canales de circulación del mercado, pero que sin embargo es el sitio en donde, bueno, se sostiene la vida. Y me gusta mucho esto que decías del momento de crisis, ¿no? Y lo que sucede en el momento de crisis, que bueno, en Venezuela tenemos al menos 10 años en una crisis sostenida y han pasado un montón de cosas en esas economías rurales y se han reconfigurado un montón de cosas. Y como que pareciera que vuelve un equilibrio y ese equilibrio está todo el tiempo en transformación. Entonces, bueno, un poquito como tratando de desidealizar también a esta cosa a veces que pensamos en las economías rurales, campesinas, indígenas, como que todo está en equilibrio. Un poco eso me movilizó de lo que la compañera compartió.
Ay, yo quiero nada más responder chiquitito. Muchísimas gracias, porque no sé tampoco si este es el espacio para, como que si es el foro o es aquí, porque de pronto se hace muy largo, pero surgen muchas preguntas y muchas ganas de leer. Creo que puse eso de equilibrio también entre comillas, porque la idea era como un poco el equilibrio, o sea, por supuesto, más relacionado con ese modo de organizar la vida que busca al menos, ¿no? O aspira a tener cierto equilibrio con también el cuidado de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo. O la preservación, o esa relación de mutua crianza que, por ejemplo, acá en Perú es como en algunos espacios es así como se denomina, ¿no? O sea, nos criamos mutuamente, y en esa idea de criarse mutuamente, las personas y todos los otros seres vivos, ¿no? Es que se logra esa suerte de, entre comillas, porque la palabra es muy difícil, o sea, es muy como, quizá poco pertinente, ¿no? De equilibrio. Es más la búsqueda de esa relación en el proceso de reproducción de la vida, ¿no? Que es mutua y que es en mutua crianza. Entonces me refería a eso más que una forma que queda en el constante equilibrio y que no está pues repensándose o transformándose, ¿no? Porque evidentemente todo está en ese proceso, ¿no? Incluso estas formas, que aquí por lo menos lo vemos en algunos lugares, por eso decía algunas, además no todas, incluso también están siempre en la frontera de cómo o sea, se ven violentadas y obligadas a entrar quizá a estos intercambios mucho más, quizá con muchos riesgos de entrar a no sé, ¿cómo se dice?, al mercado, a los intercambios en los términos del mercado más, ¿no?, neoliberal, ¿no? Es lo que le pasa a las comunidades indígenas en nuestros países que compartimos, además, ¿no? Sobre todo las comunidades indígenas amazónicas, que hasta hace poco no han visto su sustento de vida en base a una economía monetarizada, por ejemplo, ¿no? O sea, es entrar al siglo XX. Entonces, o sea, digamos que queda mucho por preguntarse, y creo que mi pregunta era más bien, ¿se debe o no se debe hacer una distinción? ¿Por qué? Porque de otro lado están esas economías, que también mencionaba Alyosha, que son esas economías que sí nos plantean reformulaciones ¿no? Y también formas de disputar el trabajo y las formas de trabajo, y no sé, y los términos del mismo, sino que también están como en el límite de lo violento, ¿no? O sea, ¿dónde lo reformulas? Y no sé, ¿dónde reformulas esas relaciones para que se conviertan en alternativas? ¿Y cómo se hace y que te permita salir de esa violencia cotidiana, en la que no la puedes, es imposible nombrar muchas de las economías precarizadas, por ejemplo, en el Perú, como alternativas? Y eso me sonaba como, me preocupa, ¿no? Como una preocupación. Eso, ¿cómo distinguir? Muchas Creo, gracias, Ana. Le dejaría la palabra ahora a Elena, que levantó la mano, y no sé si hay otras. Podemos tomarnos 10 minutos más tratando de eh, seguir con algunos debates. Y bueno, solo, comencemos. disculpa, Elena, solo una, porque hubo una pregunta en el chat. Todas las clases sincrónicas y las clases grabadas serán subidas como video en la plataforma. Por lo tanto, quienes no puede o se perdió una parte de la clase o tuvo problemas de conectividad, no hay ningún problema. Estarán todos disponibles para para quienes quiera, para volverlas a escuchar. Por favor, Elena. ¿Cómo están? Buenas compas. Yo les hablo desde Bolivia, desde el sur, desde una comunidad rural. Soy como que estoy haciendo mi licenciatura en antropología, y mi tema justo es la pregunta de qué es ahora el campesinado y qué es el sujeto campesino contemporáneo, ¿no? Entonces, un poco también movida por esta pregunta que lanzaba la compa desde Perú, y escuchando lo que nos han dado los aportes y también las lecturas, intuyo que creo que un lugar muy culturalmente que a nosotras que venimos desde una forma de aprender y de construir conceptos
bien subjetivos, bien de tratar de entender y de dilucidar lo social por un lado, lo económico, lo cultural, porque esa es la forma que el Occidente ha construido el conocimiento. Quizás lo económico se convierte como dimensión, el hilo a jalar para ir entendiendo dónde se va la energía vital, de qué manera esa energía vital de esfuerzo, de trabajo, de producción y reproducción de la vida o de producción y reproducción económica del capital va circulando dentro de nuestro cotidiano día a día. Por ejemplo, el campesinado no es el campesinado de hace 50 años, evidentemente, como tampoco lo es de la misma manera que los pueblos indígenas de tierras bajas, así muy genéricamente, sino que esa energía vital va circulando de una manera quizás más práctica en el sentido de cómo resolvemos las necesidades a partir de poner en circulación la energía vital que tenemos respecto a trabajo, respecto a trueque. Creo que quizás en términos de eso, de energía vital, podemos superar en cierto modo esto de cómo categorizamos o cómo planteamos estas economías, unas de estas economías otras, porque en un horizonte bien globalizado de necesidades es bien difícil, incluso metodológicamente, replantearlas. Y a veces eso nos lleva a un lugar de que esencialista que nos impiden entender cómo se van conformando, ¿no? Las redes, los flujos económicos, las relaciones, las dependencias y las interdependencias, tanto a un nivel micro local como también a un nivel más macro, ¿no? Más de regiones, más de países, más de flujos globales de circulación del capital. Muchas gracias, Elena. No sé si hay alguna última pregunta o diálogo también en relación a las intervenciones recientes. Elena, Ana Inés y Esquiza. Creo que seguramente muchas de estas cuestiones podemos seguirla profundizando tanto en el foro como en las próximas clases. De hecho, en referencia al caso de estudio que la compañera de Venezuela planteaba, Esquiza, vamos a tener una clase específica también sobre experiencias de agroecología y comunas en Venezuela vinculados a la economía, de la perspectiva de la economía popular. Creo que es interesante profundizar y complejizar un poco estas reflexiones que venían desde Ana Inés y Elena en relación a esta dimensión, digamos, de cómo pensar esta compresencia y esta complejidad de formas de trabajo, tanto ¿no? de dinámicas de precarización, explotación y de disputas para la reproducción de la vida, y en su compresencia, en su diferencia también con dinámicas que, si bien entiendo, no tanto es el tema del equilibrio en sentido económico de la experiencia, sino de otras ecologías y otros modos de concebir la relación entre el territorio, ¿no? La relación entre cuerpos, territorios, ambientes, ecologías, ¿no? Y que representan elementos también importantes de estas economías y de disputas en torno al extractivismo, de disputas en torno a los modos de la misma forma de vida rural y producción, por ejemplo, toda la disputa en torno a la agroecología frente a las dimensiones de la... disculpen, estaba mirando los comentarios justo que interactuaban con este debate.
Estoy totalmente de acuerdo que hay que pensar la multiplicidad espacial también de las economías populares, no solo urbanas, sino rurales. De hecho, también la separación urbano-rural había que pensar cómo ponerla en tensión desde los modos en que se reconfigura la economía y los modos de producción y acumulación contemporáneos. Las mismas fronteras y bordes de lo urbano y lo rural siempre son más puestos en tensión y reconfigurados tanto desde la acción, digamos, de la acumulación del capital, como de los modos organizativos y de disputa. Entonces, también veremos este tema, principalmente las disputas en torno a la cuestión de la soberanía alimentaria, de la agroecología, que también son temas que algunos integrantes del GT van investigando. Está otro comentario de Natalia. Me parece clave y en este sentido también en diálogo con lo que planteaban Elena y Ana Inés, el comentario de Natalia en relación a los modos en que la acumulación del capital, digamos, se vincula o coloniza territorios y modos de vida, de organizar a partir de dinámicas comunitarias, y ahí se abre un campo también de entender las disputas en torno a estas formas de acumulación y a la posibilidad de una diferencia económica o la posibilidad de construir otros modos y de disputar los recursos de lo que podemos llamar, ¿no?, la producción de lo común y la expropiación de lo común por parte de las finanzas, por parte de los modos de aterrizaje del capital en los territorios, ¿no? Entonces ahí creo que vamos a poder en las próximas clases ir profundizando estos debates y estas temáticas. Agradezco muchísimo a todos ustedes por estar. Es una gran alegría compartir esta propuesta y enriquecernos de estos debates. Les propongo que todas las preguntas, los comentarios que han hecho hoy en el chat los vuelvan a hacer y a profundizar también en el foro para que ahí quede a disposición de todos y para poder profundizar el diálogo. Las próximas clases, les recuerdo, la siguiente clase que será grabada, estará disponible a partir del martes 5 de septiembre, con Cristina Cielo y Santiago Azzati sobre reproducción ampliada de la vida entre economía feminista y ecología política, y ahí habrá seguramente, tanto en el foro como en la clase, varias de estas cuestiones que últimamente salieron en el debate. La tercera clase será el 12 de septiembre con Verónica Gago y Santiago Azzati sobre acumulación originaria, extractivismo y economías populares. Ahí también creo que una serie de elementos que ya van emergiendo en la clase de hoy se podrán profundizar, y nos volvemos a ver como clase sincrónica, digamos en presencia o clase sincrónica virtual, el próximo 19 de septiembre, en que estaremos Cristina Cielo y yo en una clase en torno al tema de ganarse la vida, crisis, valor y territorios. Y ahí seguramente ahí ponemos también en debate otros autores y autoras para pensar qué significa o qué significado tienen y qué disputas en torno a los modos de entender la crisis, a los modos de entender el valor y los valores en relación a los territorios desde distintas perspectivas, que les volveremos sobre estos temas. Siendo ya las 17 horas de Colombia, 19 de Argentina, estaríamos para ir cerrando esta sesión. Les recomiendo entonces que todos estos comentarios pueden quedar en el foro para que haya ahí espacios tanto de respuestas por parte de los docentes como de intercambio entre todos, ¿no? La idea del foro también es que sea un espacio de discusión, de debate, de intercambio entre
todos los participantes del diploma y que haya también, obviamente, en las próximas clases sincrónicas, otro espacio. Por ahí tratamos de dejar un espacio más también para momentos de diálogo y de preguntas y de reflexiones en conjunto. Muchísimas gracias a todos y bueno, seguimos en el foro y nos vemos en las próximas clases.